En el texto que hoy nos corresponde, permítame continuar con la serie de sermones de la primera epístola de Pedro. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. La predicación de hoy será solamente de un versículo. Las semanas anteriores hemos estado estudiando sobre algunos versículos y de aquellos versículos hemos sacado el sermón. Pero es interesante, hermanos, los versículos que vienen a continuación para aquellos que han estudiado el seminario, aquellos hermanos que están aquí presentes y han estudiado seminario o han tenido cierta formación formal en teología, saben que los versículos que llegan a continuación, del verso 18, el versículo 19 y el versículo 20, hermanos, son los de más difícil interpretación dentro del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, me quemaré las pestañas los próximos días, las próximas semanas, y quiero ser lo más diligente en poder exponer estos versículos, estos textos. Es por eso que quiero tomarme, no quiero pasar muy por encima, no quiero pasar corriendo, no quiero hacer algo light, sino más bien quiero que esta enseñanza sea contundente para su vida. Y es por eso que he tomado en cuenta solamente el versículo 18 y pues tal vez los versículos 18, 19, 20, 21 y 22 lo hagamos en 2 partes o en 3 partes, porque es necesario hacerlo. Si usted encontró ya el pasaje bíblico, voy a pedirle que nada más me confirman, ¿están? Pásenlo, por favor. Nada más quiero compartir unas imágenes sobre nuestra bebé, para aquellos que no la conocen aún. Yo sé, hermanos, que muchos nos han querido visitar, pero ha sido recomendación de los doctores esperar un tiempo. Ahí está sonriendo. Ahí está. Es un video cortito que mi esposita preparó para compartirlo en redes sociales. Y yo quería compartirlo con ustedes esta mañana para aquellos que todavía no han tenido no pueden verle, como les digo, por recomendación de los médicos. Al haber nacido con bajo peso, tiene pocas defensas. Entonces tiene que ganar peso para ganar defensas. Entonces, les agradezco por eso, mis hermanos. Muy bien, tenemos el texto bíblico, Primera de Pedro 3, 18, y nos ponemos de pie para dar lectura a este pasaje bíblico, por favor. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cerremos nuestros ojos. Dios amado, te doy las gracias por esta mañana, por la oportunidad de estar en tu casa. Señor, gracias por permitirme estar a los tiempos, Señor, después de un tiempo de licencia por paternidad. Gracias por esta iglesia, gracias por los servidores, gracias porque somos el cuerpo de Cristo, Padre amado, y hay hermanos dispuestos a tomar la posta, que es una iglesia que no tiene una pastor dependencia, sino que hay hombres, Señor, hombres y mujeres que han permitido y han continuado la vida de iglesia.
Señor, que esta tu palabra hable a nuestros corazones. Que tú seas con el predicador, mi Dios amado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, mi amado hermano. También quiero dar, tal vez a Néstor se le pasó por alto, a la mamacita de mi hermano Dino, mi hermana Dagdi, está aquí. Bienvenida mi hermana Dagdi en esta mañana. Cuando yo conocí al Señor, mi hermana Dagdi Zambrano, viuda de Pilo País, fue una de las primeras personas que yo conocí y veía su amor a la obra. Lo mismo debemos ser, que ese ejemplo, hermanos, en nosotros, al hermano que llega, y esto yo doy una exhortación a todos. Cuando usted ya conoce del Señor, usted ha tenido una profesión de fe y está viendo que llegan nuevos, no sea apático. No sea apático. Salúdelo con una sonrisa. Y no encargue esto solamente a los ujieres. Es que los ujieres son los que tienen que saludar, pastor. No, todos. Hermanos, ustedes no saben lo que estarían provocando en la vida de la persona que llega a la iglesia por primera vez. Puede estar llegando cargado con muchas situaciones en mente, pero al momento que llega a la congregación y siente ese amor del creyente, eso alivia bastante, hermanos, porque podemos ver el amor de Dios reflejado en ese saludo que usted da. Amén. Continuamos la carta de Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 18, y como acabamos de leer, habla sobre el sacrificio que tuvo Cristo. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Hermanos, permítame decirle una cosa. En la actualidad se ha distorsionado tanto el verdadero evangelio. Realmente en estos días se predica un evangelio light. Es más, ahora hay un grupo de creyentes que se reúnen y a su movimiento o a su reunión lo llaman light. El cristiano es light. Aunque es una contradicción de términos, porque el cristiano es cristiano o no es cristiano. Hermanos, usted y yo, y si hay alguno aquí que todavía no ha escuchado o no ha confesado o no ha entregado su vida al Señor, debemos escuchar el evangelio. ¿Es necesario que la gente escuche el evangelio? Sí, a través de la predicación de la palabra. Pero ahora se predica un evangelio así, o algo más o menos parecido a esto. Me sentía solo, triste y abandonado, hasta cuando Cristo vino a mi vida y me llenó de gozo y de su paz. Hermanos, el problema no es lo que se dice. El problema es lo que no se dice. El problema está detrás de esto, de aquella frase. Ven a Cristo y nunca más te vas a sentir triste y vacío. Y presentamos a Dios como un psiquiatra todopoderoso, que está ahí para cumplir mis deseos, para cumplir mis anhelos, cumplir lo que yo quiero. Ahora, esto no quiere decir que
Cristo y solo Cristo es aquel que me da paz. Hermanos, si alguien le viene y le dice a otra persona que no conoce del Señor, ven a Cristo y tus problemas se acabarán, esto es una mentira. Este no es un verdadero evangelio. ¿Y qué es lo que está haciendo las iglesias? Está promocionando en cierta forma porque, hermanos, el marketing ha entrado en las iglesias. Eso es seguro. Y ahora se trata de predicar algo que el creyente quiere oír. Y pues si en la iglesia a la cual yo me congrego, el pastor me motiva, esa es la iglesia que yo quiero. Pero si voy a la iglesia donde el pastor me está exhortando y donde me está llamando la atención y que tal vez abandone el pecado, ahí ya más o menos yo reconsidero y digo, esa iglesia no va para mí. Ahora, cuando se comparte la palabra del Señor a alguien, cuando se comparte con un inconverso, el hombre por lo general suele escapar de su mente de pecador. ¿Ha escuchado usted que cuando se comparte el evangelio con alguien, dice, no, gracias, no necesito? Es como que uno evade el pensamiento de reconocer que es un pecador. Como en cierta forma cauterizar los pensamientos de que soy pecador. No voy a pensar eso. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Solo en mí, dice el Señor, habrá paz. Fuera de Él no la habrá. Pero todo esto no debe ser el foco principal del Evangelio. Debemos recordarle a la gente que el hombre está enemistado con Dios y que necesita reconciliarse con Él. Esto es lo que resume el texto que acabamos de leer. ¿Dios está airado con el hombre? Sí. Pero a la gente hoy ya no le gusta escuchar eso. Hermanos, hay una cuestión aquí que ha causado alguna división entre teólogos. ¿Existe o no existe libre albedrío? Muchos suelen decir, pero pastor, tenemos el libre albedrío. Entonces, yo como tengo el libre albedrío, porque eso es lo que me enseñaron, y permítame decirle erróneamente, y quiero explicarle por qué. Como yo tengo el libre albedrío, yo puedo escogerle a Dios cuando yo quiera. Hermanos, este es un error. Pensar que yo puedo escogerle a Dios o yo puedo seguirle a Dios cuando yo quiera. Ahora, ¿el hombre tiene libre albedrío? Sí, para vivir en pecado. No, el hombre no tiene libre albedrío en el hecho de que puede escogerle a Dios o no. Hermanos, nosotros le podemos decir a Dios, Dios, hoy sí te acepto. Dios, hoy no te acepto. ¿Tiene el hombre la capacidad? Si Dios no ha hecho la obra regeneradora en su vida a través del Espíritu Santo, no puede. Hermanos, el hombre antes de conocer a Cristo, dice la palabra, es un esclavo del pecado.
Y obviamente un esclavo no tiene la libertad de poder decidir. Va a decidir siempre pecar. Pero ahí va el misterio. Dios poniendo en nuestro ser el buscarle. No al revés. No el hombre diciendo, hoy sí le busco al Señor, mañana no le busco al Señor. Ahora, recorriendo un poquito atrás o retrocediendo al versículo 17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La crucifixión de Cristo es el evento más grande de todos y la resurrección. Hermanos, cuando usted obra mal y le va mal, no se sorprenda. Pero qué difícil es cuando haciendo el bien me va mal. Y el Señor quiere que nosotros, haciendo la voluntad de Dios, si tenemos que padecer por hacer el bien, pues ni modo. ¿Qué más me toca? Y en esto yo quiero compartir unos ítems con ustedes sacados de este versículo bíblico, del versículo 18. La razón de los sufrimientos del Señor, la eficacia de los sufrimientos del Señor y el propósito de los sufrimientos del Señor. Cristo padeció por los pecados. Ahora, déjeme decirle una cosa, hermanos. Cristo no es un nombre propio. Cristo es una designación. Cuando nos referimos a Él como Cristo Jesús, como Jesucristo o Jesús el Cristo, no estamos hablando de dos nombres propios. Se trata de su identificación. Como cuando la Biblia se refiere a Juan el Bautista o Herodes el rey. Cristo es el equivalente griego del hebreo Mesías y significa en español el ungido, el Cristo, el ungido. Cuando Jesús es llamado el Cristo, para los judíos sabían que aquella designación significaba que era el judío, que era el ungido. Ojo, cuando los judíos escucharon que Jesús es el Cristo o que le llamaban el Cristo, el pueblo judío sabía que aquel era el ungido, aquel que habría de venir a liberar a su pueblo. El ungido de Dios iba a venir al mundo a padecer por los pecados de su pueblo. He ahí el centro de la obra mesiánica. Hermanos, Cristo iba a venir a sufrir en este mundo. He ahí el título del sermón de esta mañana, el padecimiento de Cristo. Si esto ya era una profecía escrita, hermanos, ¿nos debe sorprender que Cristo haya sufrido? Esto estaba escrito, estaba profetizado. Esto tendría que ser así. El justo por los injustos. Este hombre que no conoció pecado. Ahora, su sufrimiento es un sufrimiento vicario. ¿Qué significa vicario? Aquel que sustituye a otra persona. Por eso se habla, ¿no?, de un sufrimiento vicario, porque yo era aquel que debía recibir el castigo. Yo debería ser aquel que tuvo el sufrimiento. Pero se llama Cristo el vicario porque estaba pagando la culpa de todos. Desde el momento de la caída, Dios demostró que la paga del pecado es muerte, pero que ese pecado puede ser expiado o sustituido por un vicario. Quiero que nos acompáñenme a Isaías 53,
Una profecía, hermanos, dada 700 años antes del nacimiento del Mesías. Isaías 53. Este capítulo podría ser llamado el justo que sufrió por los injustos. El capítulo 53 de Isaías. Vamos a leer a partir del versículo 4, 5 y 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es el énfasis? Los pecados de otros, los actos de otros, las responsabilidades de otros. Si Dios no castigara los pecados, Él no sería justo. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Y este sustituto, hermanos, no podía ser cualquier persona. No podía ser cualquiera. Por eso en la historia de la redención, hermanos, se habla de aquel cordero que debía ser presentado. Éxodo, si usted me acompaña rápido, porque no me voy a detener mucho en este versículo. Éxodo capítulo 12, versículo 5, dice lo siguiente. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Un animal perfecto, un animal sin defecto. Tenía que ser presentado, no podía ser cualquiera. Inclusive, mire, estamos hablando en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando eran presentados el holocausto. El animal, hermanos, no podía ser cualquiera. Tenía que ser un animal perfecto, primogénito, inocente. Ahora, no habría otra forma de salvarnos que por aquel Dios hecho hombre. Ese Jesús era el Dios con nosotros. Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese cordero inocente y sin manchas. Hay un versículo, hermanos, que resume tan claramente esto que acabo de decir. Acompáñenme en este texto, quisiera que lo leamos todos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda a los Corintios 5, 21. Mire de lo que estamos hablando, ¿no? El justo por el injusto. No aparte su mente de esto. El justo por los injustos. Hermanos, es justo, escuche bien, es justo que el justo pague por el injusto. No, ¿no es cierto? No es justo que el justo pague por el injusto. Pero hermanos, solamente de esa manera estamos hablando de la justicia de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Ahora nosotros somos declarados justos, no porque yo sea un justo en mí mismo. Soy declarado justo porque el justo pagó por un injusto que soy yo y ahora soy justificado delante de Dios. Vemos cómo es esta, por eso es que la obra de Cristo es gloriosa en la cruz. El justo por los injustos, he ahí los sufrimientos del Mesías. El versículo 18, que tenemos el texto base en esta mañana, también nos dice algo importante que no podemos pasar por alto. Él murió una sola vez por los pecados. Y esto nos lleva al punto número 2, la eficacia de los sufrimientos del Señor. Hermanos, y este sacrificio, una sola vez. Lo que el texto bíblico quiere decir en ese momento es de validez perpetua, hecho completo. Dice la palabra del Señor que Jesús murió por una vez y para siempre. Pero es interesante algo, hermanos. Muchos de nosotros venimos de contextos católicos, ¿verdad? Yo vengo de un contexto católico. Yo fui bautizado de niño en la iglesia católica. Mis padres eran católicos. Solo la gracia del Señor nos sacó la venda de los ojos. ¿Sabe usted lo que significa la misa católica? ¿Se ha puesto usted a pensar qué es lo que significa la misa católica? Hermanos, en resumen, la misa, lo que dicen ellos, ¿no? Escuche que esto lo saqué de una página católica. La misa es un acto de fe, adoración y comunión con Dios, donde los católicos celebramos el sacrificio de Cristo y nos fortalecemos. ¿Debemos crucificar a Cristo cada domingo? El versículo base de esta mañana me dice que Cristo padeció una sola vez. Es irónico, ¿verdad? Es irónico porque si la palabra me está diciendo que Cristo padeció una sola vez, ¿por qué yo en la misa le crucifico de nuevo a Cristo? He ahí el engaño. Hermanos, el hecho de que los judíos por cientos de años tuvieran que sacrificar corderos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para expiación de pecados, porque esto es lo que hacía el sacerdote, ¿sí? Una y otra vez sacrificar un corderito, un animal para el derramamiento de sangre, aplaque la ira de Cristo. Esto, hermanos, nada más era un tipo y una sombra de lo que iba a venir. Cristo, Jesús. Acompáñeme a Hebreos capítulo 1 y vamos a utilizar algunos versículos en esta carta, en la carta a los Hebreos. El capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, la palabra del Señor: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Hermanos, esto difiere a cualquier grupo religioso que pueda existir en el mundo. Muchos siguen a hombres. ¿Cuál es la diferencia con el creyente en Cristo Jesús? Él está vivo y está a la diestra del Padre. Por tal razón, su obra se hace efectiva para nuestra vida hoy. Hebreos capítulo 7, verso 26. Hebreos 7, 26. Dice la palabra del Señor: porque tal sumo sacerdote nos convenía, refiriéndose a Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El sumo sacerdote, Cristo, entregándose a sí mismo. Él siendo el sacrificio y Él mismo siendo el Salvador. Ahora acompáñenme a Hebreos 9, 24, 25. Todos los pasajes se mueven en la misma carta a los Hebreos. Hebreos 9, 24 y versículo 25 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. ¿Qué dice la palabra? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto nada más era un tipo y una sombra de lo que iba a venir. El Antiguo Testamento, hermanos, habla. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Y es increíble ver cómo en estos días, hermanos, sabiendo que el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que iba a venir, muchas cosas tomen literales. La carta a los Colosenses dice que ya no hay día festivo ni de comida, porque todo esto era sombra de lo que iba a venir y se iba a completar ¿en quién? En Jesús. Pero yo veo a las iglesias evangélicas hoy en día celebrando la fiesta de las primicias, celebrando la Pascua, celebrando, hermanos, las diferentes fiestas judías, cuando la palabra de Dios mismo me dice que todo esto era solamente un tipo y sombra de aquello que iba a venir y se iba a consumar en Cristo Jesús. Con respeto a las iglesias carismáticas, el pueblo de Israel, cuando iba a la guerra, ojo, cuando iba a la guerra, utilizaba un cuerno llamado el shofar. Y aquel instrumento era tomado, lo soplaban y este sonido, ¿no? Hacía el pu, para dar inicio a la guerra. Como que diciendo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos. El sonido del shofar determinaba eso. Vamos a la batalla. Es lo que enseña la Biblia. Pero ¿qué es lo que algunas iglesias evangélicas hacen en este tiempo? Toquemos el shofar para que el Espíritu Santo entre a este lugar. Hermano, con respeto, pero ¿es eso lo que me enseña la palabra de Dios? Tipo y sombra de lo que
iba a venir. Si a usted le gusta el sonido del shofar, hermanos, bien, no estoy diciendo que a mí me disguste el sonido del shofar, aunque es un ruido muy estruendoso. Y si a usted le gusta el sonido del shofar, ayer vi un shofar en la casa de un amigo, el shofar de decoración. Pero hermanos, estar en el culto público y utilizar un instrumento que era utilizado por el pueblo judío para decir que con ese sonido el Espíritu Santo va a entrar a este lugar, es un disparate. Y esto no es así. Porque el texto bíblico, hermanos, yo no encuentro esto en las Sagradas Escrituras. Algo muy parecido, hermanos, con los ministerios de danza. Hoy esto se ha vuelto un gancho. Pastor, ¿por qué no tenemos un grupo de danza? Somos aburridos los bautistas. Deberíamos tener aquí a los chicos danzando para Dios. De hecho, ahora las llaman también danzas proféticas. Hermano, y con el respeto debido, ¿cómo yo predico a alguien? Escúchame bien, ¿cómo yo predico a alguien danzando? Si la Biblia me dice que el creer o la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Se imagina usted a los apóstoles danzando? Dice la palabra que los apóstoles y los profetas son el fundamento del evangelio, de la iglesia, el fundamento, el cual la piedra angular es Cristo Jesús. Sí, eso dice la palabra en Efesios y en Pedro, nosotros recordamos eso. El fundamento, los profetas y los apóstoles, y la piedra angular es Cristo. En ninguna parte, hermanos, de la palabra del Señor le veo a Jesús danzando, a los discípulos o a los apóstoles danzando. Y ahí es donde hierra la gente. Ahora, hermanos, no nos sorprendamos porque vivimos tiempos peligrosos. Hay iglesias bautistas que tienen sus grupos de danza. Es increíble los tiempos que vivimos ahora. Está decretado, hermanos, que el hombre muera una sola vez, de igual manera. Y después de esto, ¿qué dice la palabra? El juicio. No hay otra alternativa, no hay un lugar que está suspendido entre el espacio. La palabra dice que cuando uno muera, inmediatamente será el juicio. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda de su cuerpo entregado en la cruz. Él mismo fue el sacerdote y la ofrenda. Y con esto satisfizo la justicia de Dios. Ya no se necesitan más sacerdotes. Él es nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes morían y sus hijos eran los sucesores. En este caso, Cristo murió y resucitó. Ya no necesitamos a otro. Nuestro sumo sacerdote se levantó
al tercer día de la tumba y ahora vive para siempre. Es un sacerdocio intransferible, el cual lo hizo perfecto, la obra perfecta. Un último texto en Hebreos. No en hebreo, porque no sé leer hebreo ni hablar en hebreo. Hebreos 7, versículo 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. El cristiano tiene todo lo que necesita en este tiempo a través de la obra de Cristo Jesús para presentarse delante de Dios. El cristiano antes, porque no había cristianos, el hombre antes no podía presentarse delante de Dios porque la ira de Dios estaba con él, con el impío, con aquel que no ha conocido y no ha confesado que Cristo es el Señor. En arrepentimiento y fe, Dios está airado sobre este hombre. Airado. Si han escuchado la frase que dice: Dios ama al pecador. Hermanos, es una frase cliché que suena bonita, pero es una gran mentira. Dios no ama al pecador. Dios está airado con el impío. Porque vivimos en un mundo caído. Quieren romantizar en estos tiempos. Dios es amor. Hoy estamos estudiando en escuela dominical el antinomianismo. ¿Sabía que el antinomianismo es una corriente de pensamiento que dice lo siguiente: vivamos como quiera? A la final, la gracia de Dios sobreabunda sobre nosotros. ¿Qué dice Pablo? ¿Pecaremos para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. Todo acto mío tendrá consecuencia. Todo acto mío. Recordemos que tendremos que presentarnos en el tribunal de Cristo. Esto nos lleva al último punto, el propósito de los sufrimientos del Señor. Esto fue, el propósito, ¿cuál fue? Llevarnos a Dios, acercarnos a Él. Y esta definición, hermanos, quiere decir acercar a dos personas que estaban alejadas. Cristo pagó toda nuestra deuda que nos permite el acceso a Dios. Porque antes había una barrera en medio de Dios y de mí, en la cual yo no podía acceder. Y por eso es que dependía de un sacerdote, el cual tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo a sacrificar al cordero, que eso como que en cierta forma aplacaba la ira de Dios. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente ahora? Sorprendente tal vez para el ojo humano, el ojo incrédulo, es que a través de la obra de Cristo Jesús, como dice Mateo 27, 51, que aquel velo del templo se desgarró. Reconciliando a través de Cristo Jesús a Dios con el hombre. Ahora podemos acercarnos confiadamente. Esta es la promesa de Dios, que estará con nosotros para siempre. A través de los pactos nosotros podemos ver eso. A través de la historia de la redención, continuamente vemos que Dios estará con nosotros. Con la promesa de Abraham, con David, Jesús con sus discípulos: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta cuando llegamos a Apocalipsis y vemos cómo toda la historia de la redención no es otra cosa que Dios llevando
en cumplimiento todos los pactos. Hermanos, ¿cómo comienza la historia de la humanidad? Con un plan de Dios perfecto. Así mismo termina. ¿Saben qué es lo lindo de este libro? Lo lindo de este libro es, hay una palabra hoy en inglés que se define en redes sociales. Por ejemplo, cuando uno llega a saber el final de una película, hay una palabra que se llama espoliar. Espoliar es saber el final de la historia. Las personas cuando van a ver una película o una serie, dicen, no me cuentes cómo termina la película, ¿verdad? Porque si le cuentan a usted cómo termina la película, ya me arruinó la película. ¿Por qué? Porque ya me contó cómo termina la película. Ahora ya sé lo que pasa. El malo se muere y el príncipe se casa con la doncella. Ya. Hermanos, lo lindo en la historia bíblica, que es la historia de la humanidad, es que nosotros anhelamos conocer ese final. ¿Y sabe qué es lo hermoso y glorioso? Conocer ese final. No es, ¿y ahora qué irá a pasar al final de los tiempos? ¿Será que gana Dios o será que gana el diablo? Uy, si gana el diablo nos fregamos ahora. No, es una historia que ya sabemos que Cristo vence. De redención, el justo por los injustos. Permítame en esta mañana finalizar con una aplicación de este texto sobre nuestra vida. No quiero que con lo que voy a decir en este momento, hermanos, yo sé que lo hemos escuchado muchas veces y puede ser una frase que se lo dice como una frase cliché, la decimos por decir. No quisiera que tengamos ese pensamiento esta mañana. Mis hermanos, qué glorioso es ser cristiano. Qué glorioso es ser cristiano. Qué glorioso es saber que todos mis pecados han sido perdonados. Que Dios, el Hijo, tomó mi lugar. Qué glorioso. Qué glorioso es contar con su presencia todos los días hasta el fin del mundo. El incrédulo no puede entender esto. Qué glorioso es saber que podemos encarar la muerte con confianza. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Qué glorioso es saber que cuando cierre mis ojos, al abrirlos nuevamente, veré a mi Señor. Qué glorioso. El Señor nos dijo que en este mundo nosotros tendremos aflicción. Pero qué lindo y glorioso es saber lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Qué glorioso que las aflicciones de este tiempo no son comparadas con aquello glorioso que ha de venir a nuestras vidas. Qué glorioso es ser cristiano. Ahora, para aquellos que no conocen a Cristo, no trates de hacer con obras lo que Dios te da por gracia. No hay otro nombre. Solo podemos ser salvos por el glorioso nombre del Señor Jesucristo. No hay otro igual, no hay otra entrada. No entrarás al cielo por la ventana, solamente por la puerta, la cual es Cristo Jesús, el cual dijo: yo soy la puerta. Que el Señor confronte nuestras vidas y no le crucifiquemos cada día. No crucifiquemos a Cristo cada semana. No crucifiquemos a Cristo cada mes. No crucifiquemos a Cristo cada nuevo año, ¿verdad? Cuando empieza el nuevo año decimos: hoy sí me voy a portar bien. Este año sí, Señor. El año pasado se trató, pero no se pudo. Pero este año sí vamos a portarnos bien, Señor. Dependamos de la obra completa y perfecta de Cristo Jesús en nosotros. Solo por Él. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, qué glorioso es ser cristiano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. Gracias por aquella obra, por ese padecimiento, por esos sufrimientos que son eficaces para darnos la salvación. Señor, oro por esta iglesia, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por mí mismo, Señor, para que podamos entender que esa obra ha sido gloriosa y eficaz por una sola vez y para siempre. Aquel sumo sacerdote entregado como ofrenda. Qué lindo es saber esto. Y qué gozo que puede venir a mi vida saber que aunque yo trate de alcanzarte, mi Dios, a través de mi esfuerzo, no podré lograrlo. Pero a través de Cristo lo podemos hacer. A lo largo de tu palabra, Señor, vemos cómo tú nos hablas, diciéndonos que nos acerquemos a ti. Porque ahora podemos tener libre acceso a través de Cristo Jesús. Podemos hacerlo. Acérquense a mí, dice el Señor, y búsquenlo mientras puede ser hallado. Porque llegará el tiempo en el que toda esta realidad
habrá pasado. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en nuestra vida, en nuestro hogar, y saber que la obra la hizo Cristo, y entender que aunque ya sea un cristiano, confeso, debo vivir hasta el final de mis días en este mundo, y que en este mundo encontraré aflicción, tendré problemas, tendré tristeza, tendré llantos, seré una persona imperfecta, seré un pecador, pero solamente a través del nombre glorioso de Cristo Jesús, cuando cierre mis ojos en aquel día final, los abriré nuevamente y veré a mi Señor con todo su esplendor y gloria. Y todas las aflicciones del tiempo presente, todo el sufrimiento, la guerra, la injusticia, lo que vemos en televisión, lo que vemos en internet, que a veces nos conmueve el corazón, no serán comparadas con la gloria que vendrá. Anhelamos ese día, y ayúdanos mientras tanto. Fortalécenos mientras tanto. Vivimos en este presente siglo, como dice tu palabra. El presente siglo es malo, pero el siglo venidero es glorioso. A ti sea la gloria y la honra, mi amado Señor. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Que Dios bendiga su palabra.